Y tenemos que tocar el siguiente tema porque ustedes saben, seguramente se enteraron por las pantallas de BPI TV, que Venezuela notificó formalmente a Naciones Unidas su decisión de retirarse de la Corte Penal Internacional, organismo que desde el año 2021 mantiene abierta una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. La decisión fue respaldada inmediatamente por los Estados Unidos, que tampoco reconoce la jurisdicción de la CPI, que ha incluso llamado a otros países a abandonar el Estatuto de Roma. Sin embargo, Washington asegura que Nicolás Maduro enfrentará la justicia en tribunales estadounidenses, pero el retiro de Venezuela, y esto es importante decirlo, no cierra automáticamente el expediente de la CPI ni elimina su competencia sobre los crímenes presuntamente cometidos mientras Venezuela pertenecía al tribunal. Pero obviamente la medida genera dudas sobre el futuro de las víctimas, en la cooperación del Estado y las garantías de justicia dentro del proceso. Por eso, hoy hemos invitado a conversar con nosotros a Óscar Murillo, él es coordinador general de Provea. Gracias por acompañarnos y estar con nosotros. Bienvenido y buenos días. Muy buenos días, Laura. Un gusto de nuevo estar contigo y bueno, saludar a toda Venezuela dentro y fuera del país, ¿no? En este inicio de semana. El gusto es nuestro. A ver, la CPI conserva jurisdicción sobre los hechos cometidos mientras Venezuela formó parte del Estatuto de Roma. El gobierno dice que Venezuela le da la espalda a la CPI. ¿La CPI también puede darle la espalda al caso Venezuela o ese expediente sigue vivo aunque el país se retire? Por favor, ilústranos. Bueno, hay que recordar que el Estatuto de Roma, al cual, digamos, es realmente el documento al cual pretende el Estado venezolano a través de las autoridades provisionales retirarse, el Estatuto de Roma es lo que da pie precisamente a Ujú. la Corte Penal Internacional. Pero esta es una denuncia que tardaría un año, así incluso lo indica el propio estatuto, de manera que al menos un año más, ¿verdad? O de aquí a un año Venezuela seguirá formando parte, digamos, del Estatuto de Roma y por lo tanto estará bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Esto sin duda es una noticia bastante negativa desde el punto de vista de la denegación de justicia y de alguna manera se le da la espalda a la supervisión internacional en materia de protección de derechos humanos. Porque recordemos que también el Estatuto de Roma son unos compromisos importantes con la humanidad para evitar crímenes de lesa humanidad. No solamente se trata, digamos, de lo que conlleva en sí la justicia penal internacional, que es lo que conocemos como la Corte Penal Internacional, sino que al denunciar o al retirarse el Estatuto de Roma, es un paso muy negativo para una nación, cualquiera que sea, que de alguna manera está dándole la espalda a una historia evolutiva del derecho internacional que busca precisamente que algunos casos importantes, emblemáticos, tengan justicia porque las condiciones del país en el que ocurrieron o donde han ocurrido esos crímenes de lesa humanidad no han podido llegar a buen fin para el bienestar de todas las víctimas. Ahora, esta decisión puede dificultar la recolección de pruebas o la protección de testigos e incluso el acceso a documentos, aunque formalmente la investigación siga abierta, porque además esto puede que se convierta en un expediente sin cooperación, sin acceso al territorio o sin resultados concretos. ¿Cómo se maneja esto? No, Laura, de aquí a un año no debería haber una Pero interrupción. posterior al año. Posteriormente hay un corte, sí, sin duda, pero por supuesto no exime lo que ya se ha investigado. Ok. Pero digamos, de aquí a un año hay todo un proceso natural de cooperación que no debería romperse. Eso lo dice claramente el Estatuto de Roma. Ahora, aquí hay que también decir algo muy responsable. Hemos dicho, Laura, yo creo que de alguna manera la Corte Penal Internacional sigue en deuda con los venezolanos y las venezolanas. Nosotros creemos, estamos muy seguros, que si la Corte Penal Internacional hubiese podido promover con mayor diligencia un caso de los muchos casos que están siendo investigados y de los que ya están abiertamente documentados, por ejemplo, en el año 2025, eso hubiese generado una reacción
en las cadenas de mando en el sistema represivo venezolano. No estamos hablando de que hubiese sido un caso contra Nicolás Maduro, estamos hablando de un caso bien documentado de violación de derechos humanos, donde hay una clara responsabilidad de algún miembro integrante del alto mando o de alguna cadena de mando militar en Venezuela o policial. Esto hubiese generado, estoy seguro, una reacción que hubiese frenado o hubiera contenido de alguna manera esa represión tan violenta que los venezolanos han atravesado en los años, sobre todo 2024-2025. Pero como he dicho, más allá de este elemento, que es una opinión, un comentario muy personal, porque tiene que ver también que en este caso estamos hablando de la eficacia de los mecanismos internacionales de protección. Y yo creo que precisamente en esa eficacia es donde debe haber el valor supremo de estos mecanismos internacionales para que de alguna manera sean antídotos de quienes en el mundo son enemigos de estos mecanismos porque evidentemente están interesados de que no haya justicia ni en sus países y evidentemente que no haya una justicia penal internacional. Ahora, ¿qué papel pueden asumir en la misión de determinación de los hechos, la Oficina del Alto Comisionado y el sistema interamericano ante esto? Bueno, creo que se redimensiona muy bien tu pregunta, interesante, porque estos mecanismos están llamados a elevar precisamente la eficacia, a mantener la rigurosidad que ha caracterizado, por ejemplo, la profundidad de los análisis y de los informes que ha hecho la División de Determinación de Hechos. Recordemos, Laura, para quienes nos están escuchando en este momento, que la misión de determinación de hechos debe presentar ya su informe final para septiembre. Ahora va a haber un informe especializado, entiendo yo, que es sobre el tema de los colectivos en Venezuela, pero en septiembre correspondería a los países del Consejo de Derechos Humanos votar si este mecanismo se mantiene, si se mantiene con vigencia o si por otras causas, como por ejemplo el tema del financiamiento, no habría posibilidad de postergarlo. Entonces eso va a ser un momento muy importante porque si acá tenemos un país que denuncia los estatutos de Roma, yo creo que los países que forman parte del Consejo de Derechos Humanos deben ver esto con mucho cuidado Claro. y entendiendo que ha ocurrido esto, más bien reforzar el monitoreo y la vigilancia de los derechos humanos, es decir, la renovación de la misión de determinación de hechos a la par con el funcionamiento que ya viene haciendo la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, que tiene un equipo técnico en Venezuela. Claro, porque ahora entonces vemos la otra parte. Delcy Rodríguez, con mucha responsabilidad, lo decimos, ocupó altos cargos durante el periodo que de la investigación del CPI, pero hasta ahora no existe una acusación pública individual en su contra, ¿no? Desde el punto de vista del derecho penal internacional, ¿podría su papel como alta funcionaria en este momento ser objeto de análisis dentro de una mesa de investigación, se podría decir? Bueno, ha sido muy hermética la posibilidad. Bueno, son estos procesos son muy herméticos para cuidar un poco la transparencia y la calidad de las investigaciones, pero es muy probable que las investigaciones de la Corte Penal Internacional, que están bastante adelantadas, recordemos que eso es una investigación que está abierta, que está fácil, prácticamente el fiscal viendo, en estos casos lo que se busca a la hora es que el caso que se va a promover tenga una altísima, Ujú. casi una probabilidad de 100% para que sea sentenciado. Es decir, el fiscal de la Corte Penal Internacional no va a ir con cualquier caso. Y lo que entendemos es que seguramente puede haber casos, varios, pero seguramente cuando se promueva un caso va a estar relativamente destinado un poco a alguna cadena de mando intermedia, bien sea de los cuerpos policiales que han tenido un protagonismo en el campo de las violaciones de derechos humanos o también quizás en algún cuerpo de las Fuerzas Armadas Nacionales. Yo descartaría que en este momento estaría ocurriendo algo como esto, Ok. sobre todo además porque creo que ha venido ocurriendo como parte del tutelaje estadounidense una especie de protección, ¿no? Alrededor de la figura de Delcy Rodríguez, quien en este momento encabeza el gobierno provisional en Venezuela. Oscar, Y que brevemente, sí, y ya para finalizar, vemos entonces, como decías, la lentitud de la CPI, el retiro ordenado de Delcy Rodríguez, el respaldo de los Estados Unidos a esa decisión. ¿Qué garantía puede entonces ofrecérsele hoy a una víctima venezolana de que su caso no será olvidado?
Bueno, hoy más que nunca, Laura, y lo hemos dicho públicamente, hoy más que nunca el clamor del pueblo venezolano es que avancemos en las reformas políticas y judiciales para que nosotros podamos restaurar nuestro Estado de Derecho, restaurar la separación de poderes, la autonomía de los poderes públicos y que de esa manera nosotros en ese proceso, digamos, de reinstitucionalización democrática, que, insisto, más allá de los terremotos, que agrava la situación, digamos, de derechos humanos, pero creo que el gran clamor del pueblo venezolano está en un proceso de reinstitucionalización que coloque a las víctimas en el centro del debate para nosotros poder restaurar memoria, para poder nosotros reparar las heridas de estas violaciones de derechos humanos y, por supuesto, tener garantías de no repetición. Lo que tú dices es fundamental. Es decir, todo esto lo que nos lleva es que debemos como sociedad civil y de la ciudadanía presionar aún más para que estos cambios y estas reformas, con ocasión de esta instancia que se ha anunciado para el 1 de agosto, pueda darse de alguna manera los avances necesarios, urgentes que necesita el pueblo venezolano. Oscar Murillo, coordinador de Provea, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Como siempre, un placer conversar contigo. Hasta la próxima. Un gusto también para mí, Laura. Un abrazo. Abrazo igualmente para ti y para todo el equipo de Provea que hacen un gran trabajo.